Vamos a abrir un ratito en Timoteo, primera de Timoteo. Hemos estado viendo los requisitos del diaconado. Bueno, hablando en general del tema del diaconado. No lo estamos tomando como tal el tema del diaconado, pero el texto de hecho sí nos llevó a los requisitos del diaconado. Antes de empezar, yo les había dicho que todos tenemos que llegar al perfil que nos piden tanto para los ancianos, pastores y diáconos. Ese es el perfil del hombre. ¿Sí? Ese es el perfil. Así que vamos a ver un poquito cuál es el perfil. Primera Timoteo 3, versículo 8. Dice, de igual manera, los diáconos, póngale allí el nombre, hombre y mujer. De igual manera, los hombres y mujeres deben ser honestos y sin doblez, no demasiados afecto al vino. De igual manera, los hombres y mujeres deben ser honestos y sin doblez, no demasiados afectos al vino, ni codiciosos de ganancias honestas, y deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primeros deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles el perfil de los obispos, si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, deben ser chismosas, calumniadoras, conspiradoras, honestas y no calumniadoras, sino ser sobrias y fieles en todo. Los diáconos, mujeres y hombres, deben tener una sola esposa o esposo y gobernar bien a sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay una partecita que me hizo recordar del mensaje de Hechos que me hizo recordar a mi matrimonio y tiene que ver con esto de los diáconos deben tener una sola esposa. Y hablando de una sola esposa, Javier tiene algo que decir a su esposa. Hermanos, muy buenos días. Le pedí al pastor que me diera un pequeño espacio al final, pero el pastor me sorprendió. Ahora el sorprendido soy yo también. Bueno, en todo caso, hermanos, hermanos, yo quiero este día compartir con ustedes una fecha muy especial para mí. Como la mayoría de ustedes creo que se acuerdan, o no sé si es que lo tienen en mente, el día de ayer, 2 de abril, gracias a un cuadro que tengo en mi casa, pude recordar, no, mentira, sí tengo pendiente, pude recordar que el día de ayer, 2 de abril, hace 6 años de atrás, decidimos juntar nuestras vidas con mi amada esposa. Y pues decidí hacerlo esto público porque si bien es cierto, ustedes son mi familia, son mis hermanos, siempre los he visto así y los voy a ver así por el resto de mi vida, que Dios me permita hacerlo. Y pues por eso, o sea, no traje ningún video como se suele hacer, nada de eso, ni un mensaje especial porque de repente se me ocurrió, pero sin embargo quiero eso, decirle gracias a Dios Padre por permitirme tener el amor de mi esposa, por... Soy un poco sentimental. Sí, es que es algo muy bonito festejar con ustedes, algo muy especial. Y sobre todo, como le decía, a Dios que me permita envejecer con mi esposa, ver todo ese trayecto que se ve, ¿no?, en una esposa cuando empecemos a envejecer, nos empieza a salir canas, mi esposita va a empezar a engordar y yo también la barriguita, porque desde ya están viendo, ¿no? Ya se ve de perfil. Pero bueno, en todo caso, estoy súper contento, agradecido con Dios, agradecido con ustedes por el privilegio que tengo de hoy en día compartir con ustedes esa fecha tan especial y sobre todo por ser el esposo, el compañero, el amigo, el confidente de mi esposa. Eso, mi amor, muchas gracias, te agradezco por compartir tus momentos malos, felices contigo. Eso, mis hermanos, y muchas gracias, hermanos. Eso, mis hermanos, muchas gracias por ser parte de esto, por compartir mi felicidad y pues igual, muchas gracias por todo.
Ya me libré, ya. O sea, valía la pena decirlo, ¿no? Hablando de el hombre o mujer tiene que tener una sola esposa, pues resaltar ese tema. Y ya que me lo pidieron, chévere. Ahora sí, continuando con las cosas serias e importantes, vámonos a Hechos. Hechos 6. Y como sé que se saben demorar mucho buscando hechos, permítanme orar 10 minutos hasta que encuentren. Señor, gracias por el tiempo. Señor, gracias por tu palabra, Padre. También oramos por Jenny y Javier, por su matrimonio, por su vida, Señor, y la bendición que te has tenido con ellos. Y nosotros, Señor, pues hemos sido bendecidos por su vida. Gracias, Padre, por ellos, por su gran fidelidad, Padre, y su gran amor. Un amor que depende de ti. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Y hoy, pues, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros oídos, Señor, para nutrirnos, alimentarnos solamente de tu palabra. Amén. Hechos 6, versículo 8. Vamos a estar viendo del 8 al 15. Entonces, pequeño resumen. En los versículos anteriores vimos la elección de los primeros diáconos con todos los perfiles que tenemos después en Tito. No había esos perfiles, hermanos, pero sí había perfiles bastante importantes que después ya se hicieron como una lista, ¿no? Y con eso también vimos que los problemas internos estaban apareciendo en la iglesia. Entonces, la iglesia tenía problemas. ¿Cómo respondió la iglesia? Escogiendo a diáconos, escogiendo a hombres que les pudieran ayudar. Pero frente a esos problemas también vimos una lección bastante sabia de los apóstoles. No solo era el tema de escoger a hombres que les pudieran ayudar en el ministerio, sino que también estaban escogiendo hombres para solucionar un problema. Y ellos estaban diciendo, bueno, escojamos hombres o escojan ustedes hombres para que puedan servir en la iglesia, para que nosotros podamos detenernos, concentrarnos solo en la oración y la predicación. No es todo el trabajo de un pastor, la predicación y la oración. No es que siempre está orando, también tiene que comer, también tiene que lavar los platos, también tiene que hacer cosas. Conlleva algunas cosas el tema del pastorado, pero principalmente siempre va a ser la oración y la predicación. De paso, déjenme decirles algo, a pesar de que no podemos evitar que una iglesia tenga problemas, porque la iglesia tiene problemas, también es importante que entendamos que en medida de que aparecen los problemas, se tienen que solucionar los problemas. Es decir, no podemos dejar pasar los problemas, se tienen que solucionar inmediatamente. De vez en cuando ustedes van a notar que se deja un periodo sobre algún problema, pero sinceramente yo creo que esto también es depender de Dios. Es decir, como Dios no me ha dicho nada todavía, entonces todavía está ahí Dios manejando el tema, ¿sí? Entonces, de vez en cuando pasa eso. ¿Y saben qué? Gloria a Dios por eso. Porque si Dios pusiera justicia donde algo no es justo, nadie de aquí estuviéramos. Todos hubiéramos salido. Nadie estaría aquí. Entonces, mientras vayan apareciendo los problemas se tienen que solucionar inmediatamente. Pero de vez en cuando Dios toma el control total de alguna situación y trata la situación dependiendo pues de su tiempo y de su voluntad, ¿no? Eso no quiere decir que no se haya tomado en cuenta el problema. Se tienen que tomar en cuenta el problema. Ahora, me llamó la atención la descripción que dijo un pastor acerca de esta historia, de este texto. Él dijo, esta es la historia de un hombre con carácter que predicó un solo sermón. Y me llamó muchísimo la atención eso porque en toda su ministerio, Esteban solo predicó un solo sermón. Uno. Yo no me acuerdo cuántos sermones he predicado, pero tengo muchísimos. Pero esta es la historia de un hombre con carácter que predicó un solo sermón. En todo su ministerio predicó un solo sermón. Ahora,
siendo más justos, y ya vamos a ver esto, siendo más justos, yo le cambiaría el título como la historia de un joven, porque era un joven que predicó un solo sermón. Así que el título es El joven que predicó un solo sermón. Y voy a dividir este título en dos partes, o sea, en 2 domingos, para topar todos los temas eh, que es requerido que se tome. Bueno, digo 2 domingos, pero después el Señor dice, no, tienen que ser 6 domingos. Y ya nada, hermanos, tocó 6 domingos. Regresando un poco. Hechos 6, versículo 3, dice, así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue de agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timor, Palmeras y Nicolás, un prosélito de Antioquía. La palabra se detiene un momento para hablarnos sobre la historia de Esteban después de haber sido elegido diácono. Y eso también me llamó mucho la atención porque es como, voy a hacer una pausa para la historia de la iglesia que está contando Hechos y me voy a dedicar exclusivamente para hablar de un joven llamado Esteban. Es como una pausa dentro de la historia, o sea, es parte de la historia de la iglesia, pero es como una pausa, es decir, siendo Dios, espero no hablar equivocadamente, digo, en mi palabra, en mi Biblia, voy a darle un espacio a este joven llamado Esteban, lo cual es increíble. Hey, ¿por qué está al revés? Interesante. De paso, también quiero darles el significado del nombre de Esteban. Esteban significa corona. ¿Alguien se llama Esteban aquí? Ninguno de aquí es corona. Nadie de aquí es corona. Esteban significa corona. Esteban o corona es algo que se entregaba para demostrar que se hizo algo distintivo dentro de la comunidad. O sea, Esteban no es un nombre como tal, es una cosa. Es como Lady. Lady no es un nombre. ¿Estarán de acuerdo ustedes? Lady no es un nombre. Tampoco es una cosa. Es como un distintivo, señorita, ¿no? Igual, corona. Esteban no es un nombre, es una corona que era entregado a alguien para demostrar que hizo algo distintivo dentro de la comunidad. No sé, en los Juegos Olímpicos se daba la corona y esa corona tiene el nombre de Esteban. Se le daban un Esteban. O sea, alguien dentro de la comunidad hacía algo distintivo, era elogiado por todos, se le daba un Esteban. Así que Esteban es una corona, significa corona. Ahora, es interesante que Esteban viviera tal y como el significado de su nombre. La corona de la iglesia, Esteban. No sé usted qué significa su nombre, pero espero que esté viviendo según el significado de su nombre. Menos Marta, porque Marta, ¿qué significa? Muy bien. Esperamos que estés viviendo conforme a tu nombre. Y así otros nombres, ¿no? Ni les cuento Gonzalo y Luis porque son nombres romanos, significan guerreros. Yo espero estar viviendo conforme a mi nombre. Bueno, es un chiste, pero en el caso de Esteban, es interesante que él viviera como el significado de su nombre, sí, la corona de la iglesia. Ahora, la Biblia le dará un espacio, algunas páginas, algún espacito en la vida breve que tuvo Esteban. ¿Sí? Es un pequeño pausa dentro de la historia de la iglesia para hablar de este diácono, de este joven llamado Esteban. Ahora, déjenme darles algunos principios en cuanto a los hombres de Dios cuyo perfil también lleva el nombre Esteban. Así que hombres,
usted tiene que llevar una corona y esa corona se llama Esteban. El doctor Stephen Dowler dice, primero, como primer principio, la santidad no es un privilegio de unos pocos creyentes selectos, es el privilegio de unos discípulos sometidos. Así que cuando uno dice, pues, ¿quién es santo? Bueno, eso no es que Dios cogió a unos y dice, bueno, a esto les voy a dar más santidad para que se muestren en la iglesia como santos. No. Este es un privilegio de discípulos sometidos. Habíamos hablado hace unas semanas que los creyentes o los que van a la iglesia no deberían verse como creyentes, sino como discípulos. La cosa es más fácil ahí. Entonces, la santidad no es un privilegio de algunos pocos creyentes selectos de un grupito de ahí de los santos, sino del privilegio de discípulos sometidos. Y todos podemos ser discípulos sometidos. Ahora, no pensemos que Dios ha escogido, pues, a estos hombres y mujeres para vivir una vida de santidad distinta a todos, sino que los hombres han escogido vivir una vida distinta delante de Dios. Y en cuanto a Esteban, tenemos otro principio que es: no espere repetir los hechos, sino el carácter y la actitud. Son dos principios que vamos a estar desarrollando en toda la predicación. La santidad no es el privilegio de unos pocos santos escogidos, sino es el privilegio de discípulos sometidos. Y el otro principio es que no espere repetir los hechos, sino el carácter y actitud de Esteban. ¿Estamos bien hasta aquí? Todo esto es introducción. Vamos a orar. No, ya oramos. Muy bien, teniendo en cuenta esos dos principios, hay que preguntarnos, ¿qué podemos aprender de la vida y ministerio de Esteban? Fue un ministerio bastante cortito y Esteban era un joven, muy joven, un hombre muy joven. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida y ministerio de Esteban? Primero, tenemos que aprender el carácter de Esteban. Hay dos cosas importantes. El testimonio es lo que otros dicen de ti, pero el carácter es lo que Dios dice de ti. Así que esa idea de hay que cuidar el testimonio, ya habíamos hablado de esto. Ya creo que ya está bastante entendido esto de hay que cuidar nuestro testimonio. No, el testimonio es lo que otra persona dice de ti. Y va a ser muy sincera y porque va a ver tus cosas. ¿No quieres saber quién eres? Pues pregúntale a tus hijos. Y como los hijos vienen a la escuela dominical, ya sabes, ahí nomás se ve. Habíamos hablado con los maestros, pero es interesante que sé que cuando es niño tienes dificultad incluso en cuanto a la autoridad, pero en mis tiempos era como, saluda. Ahora ni eso, ¿ves? Ni eso. Entonces, uno más o menos sabe el tema de los padres. Entonces, el testimonio es lo que otros dicen de ti, pero el carácter es lo que Dios dice de ti. Lo interesante es que los dos pueden ser muy diferentes. Alguien puede decir, ay, ese hermanito que viste cómo se comporta, qué bueno es. Pero Dios puede tener otra idea de ti. Los dos pueden ser dos cosas muy diferentes. Miremos a Esteban. Versículo 5. Esta propuesta fue de agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es lo que dicen ellos. ¿Sí? Ese es el testimonio que están diciendo ellos. Ahora, en cuanto a su testimonio y en cuanto a su carácter, miren versículo 8. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. ¿Cómo sabes eso? Eso solo lo puede decir Dios. Por un lado tienes el testimonio y por otro lado tienes el carácter, lo que el Señor está diciendo de él. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esta es la descripción de un hombre que tenía el carácter y también tenía el testimonio. Tenía las dos cosas. Así que varones, este es el perfil de un varón de Dios. Testimonio y carácter. Lo que dicen los de ti, pero también lo que Dios dice de ti. Testimonio y carácter. Así que no fue raro ni una sorpresa que Esteban fuera elegido como un diácono. Hermanos, ese tipo de personas se notan. Son muy, muy visibles ese tipo de personas. No son esas personas que se sientan en la iglesia y dicen, pues,
si Dios no me escoge, pues igual, ¿no? Y te quedas sentadito ahí, así, esperando. Y tú puedes decir, no, pues ora, para que el Señor te diga cuál es la voluntad. No, ese tipo de personas se notan, ¿sí? Cuando tú tienes un carácter y también tienes el testimonio, se notan. Así que no fue raro ni una sorpresa que Esteban fuera escogido como diácono. Nadie estaba asombrado. ¡Ay, Esteban! Yo me acuerdo con la primera vez que escogieron diáconos jóvenes aquí y todos eran como, así como, qué chiste, ¿no? Así como que no era muy serio, pero no era raro aquí que este joven fuera escogido como diácono porque tenía carácter y tenía testimonio. Su trabajo no empezó cuando él fue elegido como diácono. Hermanos, el trabajo no empieza cuando tú tienes el título. El trabajo no empieza. Si tú quieres tener un título y no trabajas para eso, no tienes el corazón para eso, nunca vas a ser elegido para eso. De vez en cuando la iglesia se pone un poquito, ¿cómo era la palabra que vimos en la escuela de adultos? Exacto, ustedes lo dijeron, yo no, ustedes lo dijeron. Sí, la iglesia a veces se pone un poquito y escoge a cualquier persona, pero en este caso no era ninguna sorpresa, era Esteban. Su trabajo no empezó cuando recibió el título, sino él ya servía y por eso lo eligieron, porque ya servía. El diácono solamente fue la descripción de quién era Esteban. Esteban era un diácono, el que sirve. Esteban es un servidor. No había ninguna sorpresa sobre eso. Ahora, permítanme decirles algo importante. Es importante o es interesante cómo es que Dios describe a Esteban. Recordemos que es Dios el autor de la Biblia y él le plació dedicarle unas cuantas páginas a este joven llamado Esteban. Así que es Dios diciendo, Esteban debe estar ahí. No habló de los otros diáconos, habló de Esteban. Esteban tiene que estar ahí. Así que es interesante cómo es que Dios le estima a Esteban. Esteban es descrito con 5 cosas. Y esto es importante, hermanos. Si quieren anotarlo, anótenlo. Si no quieren anotarlo, graben. No, grabamos, no. Bueno, Esteban está descrito con 5 cosas, desde el versículo 3, 5 y 8. Voy a tomar. Varón lleno del Espíritu Santo. Varón lleno de sabiduría. Varón lleno de fe. Lleno de gracia. Lleno de poder de Dios. Es interesante que se nombre el término varón. Varón. Y después Pablo va a decir, pórtense varonilmente. Es decir, pórtense como hombres. ¿Cuál es un hombre? ¿El que pega a su mujer? No. Varón. De hecho, el varón es el corazón de la familia. No, que la mujer es el corazón de la familia. Sáquese. El varón es el corazón de la familia, no la mujer. Están distintos están equivocados los roles. Entonces dice, varón lleno del Espíritu Santo, varón lleno de sabiduría, varón lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder de Dios. Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué palabra se está repitiendo? Lleno. Déjenme también mencionar esta palabra lleno en su significado original. Lleno se traduce como dominado por o controlado por. Eso es lleno. Para que lo podamos entender a plenitud, esta palabra lleno, en la palabra lleno se hace alusión a algo que está lleno o sea, es algo que no se va a acabar, o sea, es como algo completo. La palabra lleno se refiere a ser controlado o dominado por, o sea, es completamente controlado por. Entonces, estaban controlado o estaba dominado por el Espíritu Santo, estaba controlado por la sabiduría. ¿Por qué está al revés esto? ¿Quién me imprimió esto? Yo. Estaba dominado o controlado por la fe, estaba dominado y controlado por la gracia y estaba dominado por el poder de Dios. Ya voy a mencionar una a uno estas partes porque son importantes. Todo esto es teoría, ya vamos yendo más profundo. Y todo esto terminaría en que Esteban estaba dominado por el servicio a los demás. Él tenía
tenía fe, no, estaba dominado por el Espíritu Santo, estaba dominado por la sabiduría, tenía fe, tenía gracia y tenía el poder de Dios. Y todo eso terminó en que él estaba dominado por el servicio a los demás. O sea, era un joven que tú le veías y ya 8 de la mañana ya le veías limpiando el templo. ¿Qué joven hace eso? Nadie. Ahora se quejan de que tienen que venir a las 8:30. ¿Qué joven hace eso? No, ningún joven hace eso. Ojalá me gustaría ver algún joven cerrada la puerta porque no tiene la llave, pues barriendo afuera y trae su propia escoba, ¿no? ¿Qué joven hace eso? Nadie. Triste la vida. Triste. Hermanos, ¿usted se imagina cómo respondería una persona si es dominado por el Espíritu Santo, dominado por la sabiduría, que es inteligencia que viene del cielo, dominado por la fe, dominado por la gracia, dominado por el poder de Dios? ¿Usted se imagina cómo esta persona respondería? Pues con una escoba, ¿no? Así respondes, limpiando, ¿no? Limpiando. Y cuando te toca limpieza, hacer las cosas bien. Habíamos hablado de las sillas, ¿no? Hay que tener sabiduría para lo de las sillas. Todavía estoy pensando en hacer un ministerio solo de sillas. Que ponga las sillas. Porque, hermanos, pura sabiduría. Sí, pura sabiduría. Si lo pensamos, Esteban no necesitaba mucho tiempo para ser dominado o controlado solo le tomó meses ser dominado o controlado por estas 5 cosas. Tampoco requirió una experiencia en el ministerio, porque no había en la iglesia una guía de cómo te tienes que comportar. La iglesia recién estaba comenzando, eran unos meses que la iglesia tenía. Así que, ¿cuánto tiempo le costó a Esteban ser dominado por el Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia y lleno del poder de Dios? ¿Cuánto tiempo? Unos meses. ¿Cuánto tiempo le toma a un joven ahora ser dominado por esas 5 cosas? Toda la vida. Y algunos ni toda la vida. A él le costó meses. Pero de ser uno de esos hombres destinados, ¿no?, a la santidad. Dios lo escogió y dijo, este es el varón. Lo doy todo para que este varón sea dominado por todo. No, era un joven común y corriente, que no sabía nada de la palabra hasta que vino la palabra hacia él. ¿Qué necesitó Esteban para ser dominado, controlado por? ¿Qué necesitó? Adivinen. Díganme cosas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué necesitó Esteban para llegar a ese punto? ¿Carácter? ¿Amar a Dios puede ser? Sí, decisión. ¿Años en el ministerio? No. ¿Tener padres cristianos? No. ¿Tener novia cristiana? No. Ni novia, hermano. Aquí no se menciona eso. Por eso estaba dominado por. Y también no se menciona que estaba casado, por eso. ¿Qué necesitó Esteban para ser dominado, controlado por? Esteban solamente necesitó algo, recibir a Cristo. Suficiente. Y dice, ¿por qué los jóvenes eran así? ¿Saben por qué? Porque no han recibido a Cristo. ¿Por qué cojean cada vez? ¿Por qué tambalean? ¿Por qué esto? ¿Por qué no aquello? Porque no han recibido a Cristo. Este es un hombre, este es un joven que fue dominado, controlado desde su conversión, o sea, menos de un año. En menos de un año, este hombre fue controlado por 5 cosas. Fue un varón de Dios, en menos de un año. Y esto se manifestó en el servicio a los demás. El servicio, hermanos, a los demás no es natural. ¿Sí? No es natural. Así que él tuvo que recibir a Cristo y por medio de recibir a Cristo, él fue dominado por esto y terminó sirviendo a los demás. Y ahora dices, ¿por qué el joven no se levanta? ¿Se acuerdan cuando antes los jóvenes eran el motor de la iglesia?
Ha pasado años de eso, siglos de eso. Ay, qué bellos recuerdos. Y qué triste realidad. Pero es así, los jóvenes serán el motor de la iglesia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Vámonos de campamento, vámonos a pasear, vámonos a caminar, vamos a hacer eso. Ahora los jóvenes, hermanos, da tristeza. Son más viejos que los mismos viejitos de la iglesia. No quieren hacer nada. ¿Saben por qué? No han recibido a Cristo. Tenemos una generación de jóvenes que no han recibido a Cristo. Es la realidad. Por eso no son dominados por si acaso, estar en un ministerio no significa que estés dominado por. Esa es la realidad. Entonces, este hombre fue dominado, controlado por desde su conversión, menos de un año. Y se manifestó en el servicio a los demás. Así como también fue pues elegido diácono. Este es el diácono. Miren, en menos de un año, este es el diácono. ¿Todos están de acuerdo? Todos estaban de acuerdo. Este es un diácono. ¿Necesitamos años para eso? No. ¿Una guía? Hoy tenemos un manual también del diaconado. No necesitaba eso. ¿Necesitaba que alguien que te diga cómo hacer las cosas? No. Este es un diácono. Cuando recibes a Cristo, el perfil lo tienes. Versículo 8. Esteban, un hombre lleno de gracia y de poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Y ahí ves este joven moviéndose entre la gente haciendo señales y milagros. Hablemos un poquito brevemente de las 5 cosas que dominaban a Esteban. Lleno del Espíritu Santo, la primera cosa que él tenía, lleno del Espíritu Santo. Dice versículo 9, pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Alguien sabe? Bueno, después les explico, mejor no les pregunte. No se estresen. Pero unos pocos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia. Hermanos, les voy adelantando esto, pero subraye esas regiones. Hay una específica que habla mucho, que tiene ahí Se pusieron a discutir con Esteban, pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, entonces se encargaron otras cosas. Hasta ahí. Entonces, este hombre, dominado o controlado por el Espíritu Santo, no se quebranta frente a las dificultades. Era Esteban frente a un montón de comunidades de sabios, pensadores, intelectuales. Estaban todos ahí, incluso judíos de esta llamada sinagoga de los libertos, que ya les voy a decir qué significa. Estaban ahí discutiendo con un pobre joven. ¿Usted se imagina eso? ¿Qué haría un joven hoy? ¿Qué? Sí, no. Ay, papá, me hablaron. ¿Pero te pegaron, hijo? No, me hablaron, me dijeron de cosas. Me están haciendo memes, ¿no? Me están haciendo memes, me están haciendo bullying. ¿Pero qué, te golpean? No, me están tomando fotos y están poniendo palabras ahí. Cámbiame de colegio, ¿no? Eso haría un joven el día de hoy. Pero este joven se paró ahí frente a intelectuales. Y ninguno de ellos podía debatir su sabiduría. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Ahora los jóvenes no salen de su casa porque, ¿saben qué? Les van a robar. Yo pregunto, ¿de qué fueras tan bonito? Pero ya es cuestión del amor de los padres y ese tipo de cosas. En mis tiempos era, ándate a la tienda y tú sabrás, ¿no? Yo me acuerdo que entre los jóvenes era, pues, hazte amigo de los ladrones, ¿no? Así era, hazte amigo de los ladrones para que no te roben. Ahora es, si no sales con los papis, es como, ¿cómo han cambiado las cosas? Triste la realidad de ella. Pero este joven se paró frente a ellos y no tambaleó. Estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es un hombre controlado por el Espíritu Santo? Alguien que no se quebranta frente a las dificultades. Que no va con papá y mamá y dice, me pasó esto, me dejó la enamorada, pero tienes 12 años. ¿Cómo que enamorada? Ay, me están haciendo esto. No se quebranta. Un joven dominado por el Espíritu Santo no se quebranta. No se quebranta.
¿Qué más? Era lleno de sabiduría. Versículo 9, pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el Espíritu de Dios que le daba, hicieron otras cosas. Entonces, cuando se habla de la sabiduría de una persona, no se habla de la no aluce al conocimiento o cuánto sabe una persona. Cuando se habla en la palabra de Dios de sabiduría, se está hablando de cuán rápido una persona obedece. ¿Saben cuál es una persona que es sabia? Una persona obediente. Esa es sabia. Y ahí tiene muchas cosas que decir. Dices, es verdad. Y ahí conoce mucho y sabe mucho y el Señor le revela cosas. Y dices, qué persona tan sabia. Pero ¿saben de dónde viene la sabiduría? De la pura obediencia. Y les había contado que hay unos padres que toman unas cosas, hermanos. Y digo, qué triste. La sabiduría viene de la obediencia, de pura obediencia. La sabiduría no es algo en cuanto a tú sabes o lo que has aprendido, sino cómo vives y cómo lo que has aprendido es parte de tu vida. De nada te sirve aprender un montón de cosas, de nada te sirve estar en todos los mensajes de Apocalipsis, ni de Segunda de Corintios, ni de Hechos, si no lo aplicas en tu vida. De nada. De nada. Es pura obediencia. La sabiduría viene de la obediencia. De paso, la sabiduría hará que una persona no venda la verdad. Esta es la verdad y con eso me quedo. Esta es la verdad. Ustedes me pueden decir otra cosa, pero esta es la verdad. Alguien dijo de esto, que actualmente el mundo te está tratando de afirmar o te está tratando de confundir o está tratando de poner algo que es mentira como algo que es verdad. Ya está el tema del feminismo, el tema del aborto, el tema de que dicen, no, es que es así, no es que son tantas semanas, desde ahí ya es ser humano, ¿no? Desde ahí ya tiene derechos. No, el que está lleno de sabiduría dice, esta es la verdad y esta es la verdad. Y no dice, pero será, como muchos lo dicen, ¿no? Y ahí hay profesores, intelectuales, asambleístas, algunos ni siquiera son estudiados, pero algo han de saber, ¿no? Entonces me confundo. No, el que está lleno de sabiduría, el que es obediente sabe cuál es la verdad. En los versículos más adelante Esteban se va a enfrentar a la religión judía, ortodoxa, o sea, de esos pesados que hasta ahorita hay, ortodoxa, y nadie le va a poder debatir lo que es la verdad. Tercero, lleno de fe. Hay dos significados que podemos reemplazar por la palabra fe. Escuchen esto. Cuando usted escuche la palabra fe, hay dos significados que usted puede reemplazar tranquilamente. Primero, convicción. Fe es convicción. Y la segunda es fidelidad. Fidelidad. Cuando habla en el perfil del diácono para la mujer, dice que tiene que ser fiel en todo. Tiene que ser una mujer de fe. ¿Estamos bien aquí? Entonces, un hombre o una mujer necesita tener convicción y fidelidad para vivir las verdades que encontramos en la Biblia. Algunas son bastante duras, hermanos. Y hay que tener bastante convicción en eso. Necesitamos tener convicción y fidelidad para mostrar a alguien que está equivocado. ¿Sabes qué? Estás equivocado. Y yo tengo convicción de que estás equivocado. Por esto y aquello. En un mundo donde te quieren hacer pasar la mentira por la verdad, la fe es imprescindible. ¿Sabes qué? Estás equivocado. Y tengo todos los argumentos para decirte que estás equivocado. Alguien sin fe va a decir, ¿sabes qué? Tú piensa lo que quieras, yo me quedo con lo que yo sé. Y así los dos no tenemos ningún problema. Este hombre y esa mujer que habla de esa manera no tiene fe, no tiene convicción, no sabe qué decir. Entonces se queda como, tú crees, o sea, quédate con lo que tú creas y yo me quedo con lo que yo creo. Y vivamos en paz. No, esa no es una mujer de fe o un hombre de fe. Versículo 11. Sobornaron a otros, cuando ya no pudieron debatir su sabiduría, dice, sobornaron a otros para que le dijeran que había oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. De esa manera,
ambientaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia, por no decir que le pegaron, que le arrestaron, que le jalaron del pelo, lo llevaron ante el concilio. Entonces, como no pudieron debatir su sabiduría, como este era un hombre lleno de Espíritu Santo, lleno de fe, pues hicieron otras cosas, ¿no? Lleno de gracia. Esta característica hace alusión a la persona, a la personalidad de Esteban y no a la gracia de Dios. Tenga cuidado en este tema, porque si usted dice gracia, normalmente uno piensa la gracia de Dios, pero no. Aquí viene lo interesante. Esta característica hace alusión a la personalidad, no a la gracia de Dios. Esa gracia de que dice, pues me dio algo que no me merecí, eso es gracia. Pero no, aquí está hablando de personalidad. En otras traducciones dice que Esteban tenía algo especial que lo hacía hacer milagros y señales. También podemos decir que Esteban era gentil, tenía una personalidad agradable. ¿Ustedes han encontrado personas con personalidad agradable? Tienen una gracia. A eso se está refiriendo. Tienen una gracia a la que te puedes reunir, a la que puedes conversar y dices, tiene una gracia así como algo especial, ¿no? Era gentil y era encantador. Hermano, yo creo que las mujeres, las siervas del Señor, estaban babeando por Esteban, porque era encantador, ¿sí? Era el príncipe encantador. Ya saben la frase, ¿no? Esculpido por los dioses. Sí, era un hombre pues que tenía gracia, sabía cómo tratar a la gente, era gentil, era caballeroso, era encantador y las mujeres babeando así por ese joven diácono. Por ese joven diácono, babeando. Sí, es que posiblemente tenía muchas conquistas, hermano. Conquistas santas, claro. Pero conquistas. Era un hombre agradable. Entonces las personas respondían a este joven, dicen, este joven tiene una gracia de Dios, ¿no? Ahora, no olvidemos o no nos olvidemos de esto. Necesitamos tener gracia cuando trabajamos o estamos involucrados con personas. Hay que tener gracia. Cualquier persona que está involucrado en un ministerio o que trabaja con personas tiene que tener cierta gracia. Tiene que ser agradable, tiene que ser encantador, tiene que ser chistoso. Hermanos, las personas que son medias aburridas y que dicen, no, es que así es mi personalidad. No, tú necesitas la gracia de Dios. Porque, no sé, como que, y no me atrevo a hacer un chiste y ven a los pastores así todos serios y amargados. Todavía me acuerdo lo que dijeron la semana pasada. ¿Fue la semana pasada con el pastor Edgar Soto? Todavía me acuerdo. Pero las personas que trabajan con personas sí tienen que tener cierta gracia de cómo llevar a la gente. Así que si tienes cara de puñete, ándate al espejo, haz esto, ándate al espejo y métete tú mismo uno de Will Smith. Así como despierta, sonríe. Porque sí necesitas gracia para trabajar con gente. No puedes simplemente, sí, como antes eran los emos. Hasta los emos en mi tiempo tenían gracia. Ahora, Free Fire, K-pop. No hay gracia en eso. No hay gracia en eso. Este hombre, este joven tenía gracia. Tú necesitas gracia para trabajar con la gente. Así que, es que no sé cómo tratar con la gente. Es que yo soy más introvertido. Creo que ya vieron el video, pero introvertido no quiere decir que seas aburrido. Tienes que tener cierta gracia. Las personas pueden pensar que mientras más profundizas en la palabra, más frío y serio te vuelves. Dices, oh no, ese es un hombre de Dios. Yo creo, hermanos, que mientras más profundizas en la palabra, más alegre te pones. Más contento te pones. Creo que Javier profundiza mucho en la palabra. Sí, más feliz te pones, tienes más gracia para las personas. Dato interesante, esto ya lo leyó mi esposa cuando me estaba revisando el mensaje.
Pero mi esposa me ha dicho que en varias ocasiones que yo me he vuelto más feliz. Y ella me dice que me he vuelto más feliz ahora que estamos casados que cuando éramos solteros. Y sí, yo creo que también me he vuelto más feliz. Pero yo creo que me he vuelto más feliz porque profundizo más en la palabra, no porque estoy casado. O sea, estar casado, hermanos, no tiene nada que ver con mi felicidad. De hecho, tiene que ver con toda mi tristeza. Y estar profundizando en la palabra es lo que me hace feliz. Es un chiste, ¿no? Es un chiste. Pero sí, o sea, mientras más profundizas en la palabra, más feliz te vuelves. Tienes que volverte más feliz, más agradable, con más gracia. No es que yo hablo así y siempre he sido así. No, mientras más profundizas en la palabra, más feliz te vuelves, porque tienes paz. Un hombre que tiene paz, hermanos, vive feliz de la vida. Y pasas la vida bailando, escuchando música, molestando, riéndote. Eres más feliz. Esteban debió ser alguien que era agradable de tratar, alguien que no buscaba solamente hacer las cosas cuando lo escuchaba, decir, Esteban, haz esto. No, Esteban era alguien que estaba haciendo las cosas y lo veías silbar, disfrutar, conquistar a las siervas, hermanos. Y me dice, ¿por qué mi hijo no tiene novia? Haz que acepta a Cristo. Que profundice en la palabra, va a tener más gracia, va a ser más caballeroso y las siervas tranquilamente va a decir, este es el varón de Dios que necesitamos. Dicen, ¿por qué no tengo novia? Necesitas recibir a Cristo y verás que todo va a cambiar, todo va a cambiar. Versículo 13, los testigos falsos que presentaron dijeron, este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Qué mentirosos, ¿no? Yo creo esto, que cuando no pueden debatirte tus cosas, tranquilamente hacen otras cosas afuera. ¿Sí? No me pueden debatir, entonces voy a inventarme otra cosa, ¿no? Es lo que hicieron, es lo que hoy pasa, ¿no? Los testigos falsos se presentaron y dijeron, este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que mentirosos, decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron en Esteban y vieron que su rostro era como de un ángel. Oh, cómo me gustaría que los jóvenes tuvieran cara de ángel. Es una lástima, pero yo veo todo aquí. Es más, mejor no. Lleno de poder. La palabra poder se traduce como dinamita, dinamis, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto. Esteban era un hombre dinámico y activo. Y ahí ves a los jóvenes sentados esperando a que se lo ordenen. No, este era un hombre que se levantaba y decía, como que está haciendo calor, ¿no? Voy a darle, no sé, agua al pastor. Sí, hay hermanos que se están durmiendo, ¿no? Me voy a transformar en Will Smith. Lo digo porque está vigente el meme. Este era un hombre dinámico y activo. Debió ser un hombre que no se conformaba con esperar que le pidieran hacer las cosas, sino que él mismo hacía, él mismo trabajaba, él mismo se levantaba. Hay que hacer esto, está sucio esto, está para limpiar esto. Entonces él se ponía a hacer las cosas. Era dinámico, lo que se espera de un joven, ¿no? Un joven verdadero, un joven cristiano, no lo que tenemos, un joven activo. O sea, hermanos, cuánta falta hace a ese tipo de hombres y mujeres en la iglesia? Jóvenes dinámicos, activos, que digan, falta esto, voy a hacer esto, falta aquello, voy a hacer esto. Una hermanita no vino con mascarilla, yo le voy a dar mi mascarilla. Cosas así, ¿no? Hace falta mucho en la iglesia tener esos hombres y mujeres llenos y dominados por el poder de Dios. Son esos hombres y mujeres que hacen que las cosas pasen, no que esperan que pasen. A veces la gente piensa, un dato interesante dentro de las cosas que ustedes no saben, pero a veces uno tiene que lidiar con que
exista, no, ese es el pensamiento. Tiene que existir el dinero para hacer las cosas. En mi mundo, hermanos, tú tienes que hacer las cosas para que aparezca el dinero. No, es que el Señor es el Señor del oro y de la plata, y el Señor dará para que nosotros hagamos. No, 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 no. Hermano, no esperes a que el dinero caiga y que se hagan las cosas. No, no, no. Tú tienes que trabajar. El Señor te dio manos, pies, cerebro, una inteligencia, creatividad para que tú trabajes. No sé, véndete salchipapas, véndete. No se vendan cevichochos, hermanos. Eso no da ganancia, no ayuda al estómago tampoco. Pero te da creatividad, te da cosas para que para que el dinero aparezca. Ese tipo de hombres y mujeres con dinamismo hacen que las cosas sucedan y no esperan a que las cosas pues aparezcan así nomás. Así que ¿cuánta falta hace ese tipo de personas en la iglesia? La mayoría se queda esperando a que las cosas sucedan y no hacen que las cosas sucedan. Podemos imaginarnos a Esteban yendo de casa en casa, entregando canastas y víveres. ¿Qué joven hace eso? Nadie, hermano. Nadie. Ahorita, ¿qué hace el joven? Pidiéndole dinero a su mamá para una skin de juegos, de videojuegos. Regálame dinerito para ponerle. No, este joven iba de casa en casa llevando canastas. Lo que decía que hacía milagros y señales. Ese es el milagro y señales. De casa en casa, llevando la canasta. ¿Recuerden que fueron elegidos para eso? Y cuando, usted puede imaginarse, cuando se terminaban las canastas, él no esperaba ¡ay! Los hermanos no han dado en la canasta, no está llena la canasta de amor. Vamos a esperar otro mes para ver si se llena y después hacerlo. No. Podemos imaginarnos a este joven yendo de casa en casa pidiendo cosas para llenar las canastas. Y cuando se llenaban las canastas, yendo a entregar a los necesitados. Ese tipo de jóvenes necesitamos en la iglesia. Dice la traducción del lenguaje actual, versículo 8, Dios le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales milagrosas entre la gente. Y ahí le ves, moviéndose de un lugar a otro, haciendo las cosas. Recordemos que la veracidad de la palabra era dada por señales y prodigios. Este joven era un joven que había aceptado a Cristo. Y sus señales y prodigios daban veracidad a lo que él estaba haciendo. Ahora, me pregunto, ¿de qué sirve tantos dones si no te urge utilizarlos? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve saber gastronomía si no me haces un bolón? ¿De qué te sirve? A ver, ¿de qué te sirve? De nada. No te sirve de nada. ¿De qué te sirve haber estudiado en la universidad si no sirves a Cristo? ¿De qué te sirve? De nada. No te sirve de nada. Puedes llenarte de lujos, de cosas, de títulos, lo que sea. Esos títulos se van a pudrir. No serviste de nada. De nada. Y alguien puede decir, no, yo tengo el don de la enseñanza. ¿De qué te sirve si no enseñas bien? ¿O de qué te sirve que no exista una urgencia en utilizar esos dones? No es que yo tenga el don de recibir a la gente. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde están los hermanos que tienen el don de recibir a la gente? Sentados aquí, mire. Sentados. Yo tengo el don de esto, yo tengo el don de aquello. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde están tus dones? Hagamos de nuevo el test de dones. ¿De qué te sirven los dones si no estás urgente en utilizarlos? ¿De qué te sirve? De nada. De nada te sirve. No, es que el Señor me dio este don. De nada te sirve si no te urge utilizarlos. ¿De qué te sirve saber lo que dice la palabra si no te mueves? ¿De qué te sirve? De nada. Con todo esto recordemos que no esperes repetir los hechos, sino el carácter y la actitud de Esteban. ¿De qué te sirve? De nada. Ya vimos el carácter y ahora, ¿qué hay de la actitud de Esteban? ¿Cuál es la actitud de Esteban? Hay algo que debe resaltarnos de toda esta historia y es como él enfrentó la vida. Él enfrentó la vida con valentía. Uno dijo, me dijeron esto, voy con mi papi, voy con mi mami, no puedo salir de casa porque me roban.
Estoy en la iglesia sin hacer nada. Estoy orando al Señor para que me traiga una sierva. Él enfrentó la vida con valentía. La valentía de Esteban. ¿Qué más aprendemos de Esteban? La valentía de Esteban. Hasta este momento el Sanedrín estaba en paz, pero obviamente su atención siempre estuvo en Pedro y Juan. ¿Recuerdan? Que eso era el foco de atención, Pedro y Juan. Pedro y Juan. Ellos estaban en paz. Sin embargo, las 5 condiciones, las 5 características que tenía Esteban lo iban a hacer el blanco de atención del mismo Sanedrín. Ya no era Pedro y Juan. Vamos a dejar un ratito a Pedro y Juan. Vamos a dedicarnos exclusivamente a este joven Esteban. Pobre joven. Usted se imagina, pobre joven, todo el Sanedrín buscándole para matarlo. Y es que si lo pensamos, el carácter de Esteban no solo llamaría la atención de la iglesia, sino también del mundo. Este tipo de jóvenes llama la atención de todo. Se hacen querer por los jefes, se hacen querer por los profesores, se hacen querer por todo el mundo. ¿Y por qué Esteban se convirtió en un problema para el Sanedrín? Porque Esteban enfrentó la vida con valentía. En esta vida hay que enfrentar la vida con valentía. No encerrarse en el cuarto y decir, el mundo es horrible, el pasaje está a 35, no salgo. No, Esteban enfrentó la vida con valentía. Versículo 9, pero unos que eran de la sinagoga llamado de los libertos y otros que eran de Cirene, ya, sí subrayaron esos. ¿Seguro? A ver, muéstrame. No veo, muchas gracias. Alejandrías, Sicilia y Asia se pusieron a discutir con Esteban, pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, hicieron todo lo que ya leímos. ¿Quién son los libertos? Bueno, los libertos eran judíos que habían sido libertados, por eso se llaman los libertos. No hay mucho misterio, ¿no? Pero la sinagoga de los libertos era muy ortodoxa, muy radical. Porque habían sido liberados, tenían ese sentimiento de somos liberados, vamos a entregarnos completamente a Dios. Así que eran muy radicales. Y ahora habían formado una sinagoga, esa era la sinagoga de los libertos. Y junto a ellos también había lo de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia. ¿Qué les suena estos nombres? Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia. ¿A qué les suena? ¿A qué región les suena? Muy bien, Grecia. Gracias, Gonzalito. Grecia, eran pensadores, eran filósofos, eran maestros. Este era un grupo muy completo de sabios inteligentes, pero Esteban no retrocedió. No retrocedió. Imagínense ustedes de todo el Ecuador que vinieran, todos los más inteligentes del Ecuador, todos harían un grupo, ¿no? Y le dijeran, ¿saben qué? El tema del feminismo es real. Y te dan todos los argumentos. ¿Qué haría usted, joven? Irte a jugar a la computadora. Es lo que hace un joven el día de hoy. No, este joven se paró y dijo, no es así. Así que este era un grupo muy completo. Esteban no retrocedió. En lugar de eso, no podían con la sabiduría que le había dado el Espíritu Santo. Proveniente, obviamente, de la llenura del Espíritu Santo. Y es interesante porque lo más seguro, hermanos, es que uno de los hombres que estaba en esta lista, provenientes de Sicilia, era un hombre llamado Saulo. ¿No les da una curiosidad sobre eso? ¿Hay preguntas sobre eso? Pero Saulo no era de Tarso. Bueno, Tarso era la capital de la ciudad llamada Sicilia. Cilicia. Muy bien, gracias. Solo lo decía para ver si estaban atendiendo. Cilicia. ¿Sí? Entonces, es muy probable, por los textos que vamos a ver después, que uno de los hombres que debatía con Esteban era un hombre llamado Saulo. Ahora, pongámonos, imaginemos, ¿quién podía debatir con Pablo después? ¿Quién pudo debatir con Pablo? Nadie. Ni pensadores, ni filósofos, ni maestros de la ley, ni fariseos. Nadie pudo debatir con Pablo. ¿Saben quién acaba de dejarle a Pablo en el suelo? Un joven llamado Esteban. El único que pudo debatir con Pablo fue Esteban.
Ni Pedro pudo debatir con él. Así que déjenme resaltar esto. ¿Quién es Esteban? Un joven sin experiencia ministerial, porque no había experiencia ministerial, eran meses que se había conformado la iglesia, con meses en el cristianismo, entregado a Jesús, lo que le llevó a que su carácter se caracterizara por ser controlado por 5 cosas, sin aparente mención de estudios teológicos, porque no dice Esteban, el sabio más inteligente del mundo, ganador del premio Nobel, más inteligente que Pablo, o que Saulo en este caso. No hay aparente mención de estudios teológicos. Ha dejado sin argumentos a un grupo de judíos, pensadores, filósofos y maestros. Y uno de ellos posiblemente fue Saulo. Nadie pudo debatir con Pablo después. El único que fue Esteban. ¿No les parece maravilloso esto? Y eso lo vemos en Hechos 8:1, por eso conectamos a Pablo con Esteban. Pero lo veremos después. ¿Qué hicieron aquellos hombres con sabiduría humana? Y posiblemente Saulo estaba ahí, ¿no? Imagínense, es que Saulo debió tener un orgullo, hermanos. Ser educado por ese gran hombre, respetado por todos. Tener tanta sabiduría, tanto conocimiento, ser un doctor de la ley, fariseo de los fariseos, debió tener un ego. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hicieron todos estos hombres con sabiduría humana? Versículo 10. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le había dado a este joven, sobornaron a otros para que dijeran que había oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y de esa manera soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos se presentaron y dijeron: este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, es preocupante saber que lo que hicieron estos hombres puede ser parte de lo que muchos tendrán que sufrir. Como no te pueden debatir tu sabiduría porque eres obediente delante de Dios, van a ir afuera y te van a decir: ¿sabes qué? Cuando no tienen argumentos contra ti, querrán terminar el trabajo por otros medios. Tengo esto, no le puedo decir a él porque me deja cao, pero voy a decirle a otra persona. Y ahí está. Muchos van a tener que sufrir esto. Así que jóvenes llenos de sabiduría van a tener que sufrir eso. No te van a poder debatir. Así que van a tratar de buscar otros medios para debatirte. Hay 2 acusaciones que le están dando a estos hombres. La blasfemia contra Moisés, lo cual era un tema de carácter teológico, pero también está hablando de la rebelión contra las costumbres, que es un tema social, si lo piensan. Había un tema, el carácter teológico, temas teológicos que no pudieron debatir con Esteban, y también temas en cuestiones civiles de la cultura, ¿no? Versículo 14, le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Así que era un tema bastante complicado. Sin embargo, el carácter y la actitud de Esteban estarían resguardadas por Dios. Versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y le vieron su rostro que parecía el de un ángel. Y ahí ven todos juzgando, mintiendo contra Esteban. ¿Y Esteban cómo estaba? Con su cara, mire. No, la de un ángel. Me llama mucho la atención la mención del rostro de Esteban. Me recuerda a alguien. ¿A quién le recuerda? Moisés. Cuando Moisés tuvo contacto con Dios, su rostro resplandecía. Pero hay algo mucho más importante sobre esto. Unos minutos antes Esteban se estaba encontrando
debatiendo valientemente y sabiamente con este grupo de personas, pero ahora se encuentra delante del concilio que está a punto de condenarlo a muerte. Spoiler, Esteban va a morir. Así que antes estaba libre, dialogando, discutiendo con los sabios, y ahora está minutos antes de morir. Pero su rostro, eso es mío, ya le besé el diablo, es mío. Su rostro era de un ángel. Hermanos, piénselo, Esteban está a punto de morir y su rostro es de un ángel. Esteban estaba siendo acusado de blasfemar contra Moisés y Dios le da la misma imagen de Moisés, la de un ángel. Tenía el rostro de un ángel. Versículo 15, Nueva Traducción Viviente dice: en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Estaba a punto de morir y su cara brillaba como la de un ángel. Esteban sabía que estaba en grandes problemas porque estaba frente al concilio. Ya Pedro y Juan les había contado a toda la iglesia. ¿Recuerdan que les habían liberado? Y dice que Pedro y Juan les contaron a todos. Así que él sabía que estaba en graves problemas. Sin embargo, su rostro comenzó a brillar como de un ángel. Recordemos, no esperes repetir los hechos de Esteban, pero sí su carácter y actitud. Con esto termino, hermanos. Si nos adelantamos un poquito, Hechos 7:59. Huele a comida. Sí huele a comida, ¿verdad? Hechos 7, versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Sus palabras son las mismas que las de Jesús. Eso hace un hombre que ha entregado su vida a Cristo. Aquí vemos el carácter y la actitud de un joven que entregó su vida a Cristo. Así que no espere repetir los hechos, sino el carácter y la actitud. Si me lo preguntan muchos que están luchando, escuchando este sermón, podemos ser culpados y condenados de no ser como Esteban. Esteban fue culpado de blasfemar contra la ley. Bueno, muchos de los que están aquí podemos ser culpados de no ser como Esteban. Ojalá. Bueno, gracias a Dios que no somos condenados por eso. Así que la pregunta para ustedes es: ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de cristianismo, ¿cuál es la diferencia? Si no tenemos el perfil de Esteban, que después terminó siendo el perfil de un diácono, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Qué sentido hay en vivir? ¿Qué sentido hay en el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué te sirve tener dones, talentos, habilidades? De decir: qué inteligente que es mi hijo, si no sirve a Cristo. ¿De qué sirve? O buscar tener títulos académicos, ¿de qué te sirve? Nada. Nada. La santidad no es el privilegio de unos pocos creyentes selectos, es el privilegio de discípulos sometidos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si no vivimos para ese perfil, ¿para qué vivimos entonces? Y para los padres, si no crían a Esteban, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve la paternidad entonces? ¿De qué les sirve darles todo lo que ellos quieren o necesitan? ¿De qué les sirven si no son Esteban? ¿De qué les sirve? De nada.